Y bueno, ya vamos más o menos para mediados de febrero aproximadamente. Millonarios sigue sin conocer lo que es la victoria en el 2026, desafortunadamente. Si bien hoy se jugó mejor, claramente eso hay que decirlo porque se nota en el juego de Millonarios que hoy se jugó mejor. Inclusive siento que jugó mejor contra el Medellín, sabiendo justamente el rival que tenía al frente y sobre todo en la plaza en la que se jugaba, sabiendo que también era de visitante. Siento que hoy se jugó mejor, pero aún así no alcanza, desafortunadamente no alcanzó. Si bien hubo bastantes jugadas en las que Millonarios perfectamente pudo abrir el marcador y pudo haber ganado el partido prácticamente, afortunadamente a Millonarios no se le da, le termina faltando el centavo para el peso. Y hoy se lleva nuevamente un empate bastante amargo, diría yo, la verdad, porque pues uno esperaría que después de 5 fechas Millonarios por lo menos haya ganado un partido, pero la verdad es que no es así. Ha perdido 3 partidos y ha empatado dos. Solo lleva 2 puntos de más o menos 15. Solo lleva 2 puntos de 15 posibles. La verdad que es desalentador el panorama. Si bien hoy claramente se jugó mejor, de todas maneras no alcanza. Y más sabiendo que ya estamos a menos de un mes del partido estelar, por lo menos de este semestre, que es claramente el partido de Suramericana. Yo sé que yo jodo mucho con el partido de Suramericana, pero es que prácticamente casi que ahí se define la mitad del semestre y la otra mitad se define si llegamos a la final o si quedamos campeones, pero prácticamente que la mitad del semestre se divide en ese partido y en la Suramericana. Entonces, pues la verdad, ¿qué quieres que les diga? Realmente ese partido a mí me parece muy importante, sabiendo que Millonarios viene de presentaciones bastante decepcionantes en torneos internacionales y más sabiendo que inclusive el año pasado también quedó eliminado de Copa Suramericana en fase nacional. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Entonces el día de hoy termina empatando 0-0, un partido que perfectamente se pudo haber ganado, pero nuevamente volvemos a lo mismo, le faltó el centavo para el peso. En cuanto al arranque del partido, los primeros 10 minutos fueron de Cali, justamente también con este muchacho, si no estoy mal, Martínez, que claramente se hizo muy en cargo de partido. También que justamente en una jugada, en una gran jugada de Martínez terminó casi con el 9 del Deportivo Cali con la pelota en el arco de Millonarios, y no es por una salvada providencial de Jorge Arias. Pero justamente después del minuto 10 Millonarios empezaba a repuntar, sobre todo con Rodrigo Contreras y Carlos Darwin Quintero, que por lo menos hoy por lo menos se dieron unos ligeros aires del Carlos Darwin que Millonarios fue a comprar. Hoy verdaderamente ha sido como el primer partido que yo puedo decir que a Carlos Darwin mínimamente jugó algo bien, que verdaderamente hizo más o menos algo. Hoy se vieron esos aires del jugador que se fue a comprar de Pereira, pero pues la verdad, de todas maneras no alcanzó. Aún así, Millonarios iba repuntando, sobre todo con Rodrigo Contreras, que tuvo una excelente escapada por la banda y tiró el pase atrás. Y Leo Castro intentó tirar la cruzada al segundo palo, pero pues se le fue ancha. Ya de ahí también tuvo varias jugadas Millonarios en ese lapso de tiempo, sobre todo hasta el minuto 25, minuto 30. Ya de ahí como que empezó a bajar un poco los cambios, pero por lo menos en los primeros, después del minuto 10, por lo menos Millonarios entró al partido. Aunque claramente antes de esos 10 minutos ya venía pegando patadas, estaba calentando el partido. De hecho, en unos momentos también Rodrigo Contreras se agarró con, no sé si fue con Pájaro o con algún otro central, pero ya se había encarado con un jugador del Deportivo Cali, el partido se iba calentando, pero verdaderamente que más allá de algunas escaramuzas, ninguno de los dos equipos hizo grandes méritos para ir ganando el primer tiempo. A lo mejor claramente alguno de los dos mereció un poco más, pero a fin de cuentas si nos vamos a los méritos, ninguno en sí merecía ir ganando el partido por jugadas claras o así, o verdaderamente alguno tuviera el dominio claro del partido, porque verdaderamente era un partido abierto. Y así se iba la primera mitad, una primera mitad que tuvo sensaciones, tuvo algunas jugadas donde perfectamente pudo abrirse el marcador, pero no fue así. Y arrancaba el segundo tiempo y el segundo tiempo arrancaba exactamente igual. En los primeros minutos fueron de Deportivo Cali y Millonarios luego se fue intentando meter en partido. Y así se iba desarrollando el segundo tiempo. Claramente luego fueron ingresando los cambios. Era más o menos minuto 65 hasta el minuto 70 entraron como 3 o 4 cambios de Millonarios. La verdad que hoy siento que los cambios dentro de todo más o menos estuvieron correctos. A lo mejor el único cambio que yo no entendí fue el de Mateo García, pero pues no sé si es que no viene con ritmo, no sé verdaderamente por qué fue ese cambio, pero pues de resto creo que los cambios estuvieron dentro de todo acertados, sabiendo, sobre todo con el esquema que Millonarios jugó, que jugó con un 3-5, sí, jugó como en un 3-5-3 más o menos, un 3-5-2 perdón.
Pero justamente creo que los cambios no estuvieron tan mal, tampoco entraron tarde. Bueno, si entraron un poquito tarde, a lo mejor al minuto 55 pudieron haber entrado. Pero pues bueno, la verdad que en cuanto a los cambios no tengo mucho que objetar. La verdad que en cuanto a los 5 cambios, ninguno hizo mucho cambio en el partido, ni de Viveros del Castillo, ni Falcao, ninguno de los 5 hizo grandes cambios en el partido. Ya de ahí pues fueron pasando los minutos y ya luego llegan más o menos los 10 minutos finales en los que Millonarios sufrió para llevarse el empate. No vamos a hacer... eh, no me voy a nublar la vista con los minutos que jugó antes Millonarios. La verdad que esos últimos 10 minutos verdaderamente fueron desastrosos del equipo albiazul. Porque verdaderamente Cali tuvo bastantes jugadas, inclusive casi la última jugada donde el Titi Rodríguez se amagó a toda la defensa de Millonarios. Menos mal que definió muy mal. Pero verdaderamente eso era para gol. Un delantero en regla la mete fácilmente. Y la verdad que sí, en esos momentos Millonarios tuvo como, sí, como Cali tuvo como 4 jugadas muy claras de gol. Pero afortunadamente Millonarios se terminó llevando el empate. Y ya de ahí creo que no mucho más. La verdad que Millonarios tuvo buenos momentos del partido, hay que decir, claramente hay que decirlo. Claramente pues tuvo momentos en los que fue dentro de todo superior al Cali, donde mereció irse arriba en el resultado. Pero nuevamente volvemos a lo mismo, esto no es de merecer, es de hacer. Y falta el centavo para el peso, porque verdaderamente se juega bien por unos lapsos de tiempo, se tienen jugadas claras, pero si no se define, hermano, pasó exactamente lo mismo que el partido contra Medellín, donde Millonarios tuvo bastantes jugadas, hubo sobre todo un buen lapso de tiempo, sobre todo con Julián Angulo, que en este, por lo menos en este partido, para mí fue Rodrigo Contreras, o a lo mejor también Carlos Darwin Quintero, pero ni así basta. Recordemos que los partidos no se juegan 20 o 30 minutos, se juegan 90. Y pues, si en 90 minutos no hiciste un gol, pues la verdad es que difícil te queda, hermano. Difícil te queda. Se nota una leve mejoría, claramente. Se nota el trabajo de Fabián Bustos. Bueno, se empieza a notar ligeramente el trabajo de Fabián Bustos. Claramente, pues es un técnico que llega con una nómina que en sí no es de él, que tiene que trabajar en un equipo que viene en crisis prácticamente. Entonces, pues la verdad yo lo dejaría trabajar. La verdad que siento que se lleva un punto bastante importante de una plaza difícil. Pero pues claramente, sabiendo en la situación en la que viene Millonarios, uno esperaba la victoria, ¿no? Uno sabía que el anterior partido Millonarios en esta plaza lo había perdido 3-1. Pero pues la fe es lo último que se pierde y pues sabiendo el estado actual que viene Millonarios de 5 partidos sin ganar en liga y más encima que el 2026 no ha conocido la victoria, pues claramente uno esperaba mucho más del equipo albiazul. Pero pues bueno, en cuanto a las formaciones, en cuanto al uno por uno, Diego Novoa no fue muy exigido por el tema justamente de que casi no le llegaron claramente. Eso creo que es una de las cosas que me alegra un poco de este equipo. Yo sí, cuando vi la línea de 5 yo dije, la verdad no me convence tanto, pero dentro de todo no me pareció tan mala idea luego en la ejecución del partido. En la teoría no me parecía buena idea, pero en la práctica se vio más o menos el trabajo que quería tener Fabián Bustos con este Millonarios, porque a Diego Novoa no le terminaron llegando tanto. Si bien claramente la defensa fue bastante exigida, Diego Novoa no lo fue tanto, no fue tan figura, por ejemplo, en los cotejos anteriores, donde había tenido que atajar bastantes pelotas. Pero aún así, yo sigo pensando que Diego Novoa no es arquero para Millonarios. Nuevamente volvemos a lo mismo, es un arquero que te salva 4 o 5 veces, pero luego en una se equivoca y esa una te termina condicionando el partido. Que no ha pasado en 2 partidos, claramente pues es entendible, pero volvemos a lo mismo, la excepción no hace la regla. Entonces pues sigo pensando que Diego Novoa no es tan arquero para Millonarios, pero pues a fin de cuentas es el mejor que hay, porque poner a Guillermo de Amores creo que no es opción. Sebastián Valencia me gustó su partido, me gustó sobre todo su faceta ofensiva. Claramente pues se lleva una amarilla tonta, ¿para qué vamos a decir que no? Porque se la ganó si no estoy mal en la mitad de la cancha. Pero pues dentro de todo no me pareció un mal partido. Claramente es mucho mejor que Danois Banguero, eso lo tengo totalmente claro. En cuanto a los 3 centrales, tanto Jorge Arias como Sergio Mosquera como Andrés Ginás, los vi dentro de todo bien, algunos cierres bastante interesantes por parte de los centrales. Creo que entre estos 3 creo que el mejor fue Andrés Ginás y a lo mejor el peor, o bueno, el menos mejor por así decirlo fue Sergio Mosquera. Sergio Mosquera que también tuvo algunos cierres importantes. Creo que volvió un poquito a ese nivel que se le había visto en 2024. Sin embargo, pues claramente le falta subir mucho el nivel. Sigo pensando que Sergio Mosquera no es tan central para Millonarios, pero pues la otra opción para esa línea de 3 era Alex Moreno Paz. Y Alex Moreno Paz ni siquiera es opción.
no debe ser ni variante en Millonarios. Y Jorge Arias, la verdad que bastante bien, lo vi mucho mejor que partidos anteriores. Los partidos anteriores entraban mucho a destiempo. Siento que hoy tuvo por ejemplo, el cierre providencial del primer tiempo, verdaderamente casi que valió como un gol, porque verdaderamente quedaba casi que el 9 enfrente de Diego, mano a mano contra Diego Nova. Y Jorge Arias mete un cierre, pero espectacular. Entonces, pues, bien por ahí por Jorge Arias. Ojalá recupere su nivel, porque todos sabemos el buen central que es Jorge Arias con un nivel alto. Carlos Sarabia, siento que estuvo mejor Sebastián Valencia que Carlos Sarabia, sin embargo, pues Carlos Sarabia me parece todavía mejor que Samuel Martín, en eso sí estoy de acuerdo, pero pues Carlos Sarabia aún así no es el gran lateral. Me parece mejor lateral que Samuel Martín, pero pues no es el gran lateral que uno esperaría, ¿no? Carlos Darwin Quintero, por algunos momentos, en algunas jugadas se le vieron aires de ese jugador que fue a buscar Millonarios, pero pues nuevamente volvemos a lo mismo, los partidos se juegan 90, no 30 minutos, entonces, pero de todas maneras, claramente una pequeña subida de nivel de Carlos Darwin Quintero. Le pasó lo mismo más o menos que a Sergio Mosquera, subió un poquito su nivel, pero y ojalá pueda seguir en ese ascenso, ¿no? Steven Vega, claramente a falta de Rodrigo Ureña por expulsión. Dentro de todo no siento que lo haya hecho mal, más allá de una jugada a punto clara donde termina tirando un pase hacia atrás. La verdad que ese es el problema más grande de Steven Vega. Termina jugando más hacia atrás que hacia adelante. Solo he dicho 20 veces. Y creo que no hace falta que me siga gastando diciendo que Steven Vega juega para atrás y no para adelante. Lo he dicho 20 veces y estoy cansado de decirlo. Mateo García, creo que repuntó un poco, la verdad, después de claramente una expulsión bastante estúpida. También de algunos partidos donde no había rendido muy bien Mateo García, siento que en este partido repuntó también un poco en su nivel. Se lleva también la amarilla, pero pues a fin de cuentas uno entiende por qué, ¿no? Por una falta estratégica, pero pues realmente se lleva la amarilla. Imagino que también por eso fue el cambio, ¿no? No quería exponer a Mateo García sabiendo que ya viene con antecedente roja. Rodrigo Contreras me sigue pareciendo lo más rescatable de todo este Millonarios, a fin de cuentas. Rodrigo Contreras es fácilmente el delantero por excelencia que hay en este momento. Yo creo que junto también algunas pinceladas de Julián Angulo, pero Rodrigo Contreras es el que siempre intenta aparecer, el que siempre está, el que siempre busca el arco. Claramente el delantero no es perfecto, a fin de cuentas uno puede también repasar su error contra el Medellín, hoy donde en algunas jugadas a lo mejor pecó un poco de egoísta o se demoró en decidir, pero a fin de cuentas es el mejor delantero actualmente que tiene Millonarios, a fin de cuentas. Y Leonardo Castro no me sigue convenciendo, no me sigue terminando de convencer. Sigo sintiendo que desde la lesión Leonardo Castro no es el mismo, no ha vuelto a ese nivel estelar que tenía antes en Millonarios. Después de la lesión, la verdad que le ha costado un montón. Me sigue doliendo, sobre todo sabiendo el buen delantero que puede llegar a ser Leonardo Castro, justamente. Pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? No tiene el nivel, pues, ¿qué se le va a hacer? Y en cuanto a los cambios, Sebastián Viveros del Castillo entró por Carlos Darwin Quintero. No es como el mejor cambio, pero pues a fin de cuentas uno también lo puede entender. Radamel Falcao por Leonardo Castro. Claramente pues tenía que meter a Falcao y también que Leonardo Castro no venía haciendo un gran partido. Samuel Martín y Anois Banguero entraron justamente, refrescó carrileros, cambió justamente las bandas, pues claramente cambios entendibles, sabiendo el gran trabajo que tuvieron Sebastián Valencia y Carlos Sarabia de ida y vuelta. Realmente eran cambios entendibles. Finalmente Edward victoria por Mateo García, imagino ahora sí que fue por la amarilla para no exponerlo, sabiendo que viene con una expulsión ya encima, justamente sabiendo el antecedente con el que viene Mateo García. Y pues bueno, la verdad que en cuanto a estos 5 cambios, volvemos a lo mismo. Ninguno de los 5 cambió verdaderamente escandalosamente el rumbo del partido. No, ninguno de los 5 verdaderamente pudo suponer un cambio diferencial en el partido. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Se ve una mejoría, claramente se ve una mejoría. Cuanto a las conclusiones que se le puede sacar a este juego es que el trabajo de Fabián Bustos se ve que va a seguramente intentar con un Millonarios un poco más defensivo, que intente mucho al contraataque, porque eso fue lo que intentó hoy, para que pelotazo a Contreras, que pelotazo buscando a Leo Castro, que a Carlos Darwin Quintero, justamente se vio mucho más ese Millonarios, del 2 o 3 toques, mucho más Millonarios, justamente el 2023 un poco, que jugaba más al juego directo que a elaborar. Imagino que esa es la idea que tiene Fabián Bustos, por lo menos la idea de juego se ve, falta que se termine de perfeccionar, pero yo dejaría claramente al técnico trabajar. Por lo menos se ve una idea, a diferencia de lo que se veía con Hernán Torres, que verdaderamente con Hernán Torres
No se veía por ningún lado por donde ese Millonarios jugara bien. Pero pues bueno. Si algo hay que decir es que claramente en los partidos que Millonarios perdió, por lo menos metió un gol. Claramente los tres partidos, si no estoy mal, los pierde por 3-1, por 2-1, perdón. Justamente. Por lo menos en esos partidos Millonarios metía gol. Ahora bien, lleva 2 partidos seguidos donde no pierde, pero tampoco mete goles. Entonces, pues, la verdad, si bien es una ligera mejoría, toca terminar de perfeccionar la idea. Se le ve una idea a Fabián Bustos, yo lo dejaría claramente trabajar y esperemos que le vaya bien a Millonarios y que justamente llegue para el partido suramericana ya con una idea bastante definida. Pero pues nada, de momento a trabajar y pues nada, a esperar a ver qué puede pasar este semestre. Ojalá, espero que por lo menos este semestre no se vuelva a tirar a la basura como por ejemplo pasó en el semestre pasado, donde se encontró el equipo hasta después de que era eliminado de Suramericana y perder un montón de partidos importantes. Ojalá no vuelva a pasar eso, tener que volver a esperar hasta a un milagro en el segundo semestre, ¿no? Y que no me vuelva a quedar el año largo por perder la Suramericana. Pero pues bueno, la verdad no mucho más que decir, esperar a ver con qué puede llegar a salir, con qué trabajo puede llegar a salir Fabián Bustos. Se ve una idea, claramente hay que perfeccionarla, ¿no? No se iba a perfeccionar en una semana que tuvo más o menos Fabián Bustos de trabajo, ¿no? Pero pues nada, creo que eso es todo por hoy. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gabriel Guerrero y nos estamos viendo en un próximo análisis. Hasta luego.